Hola, en esta ocasión te presento la historia y análisis de un famoso criminal atípico, lo suficientemente inteligente para evitar ser descubierto por más de una década. Logró persuadir a la policía aún con cadáveres dentro de su pequeño apartamento. Antes de comenzar te pido te suscribas al canal, des like y actives la campana de notificaciones. Vamos con la historia de Jeffrey Dahmer. A Jeffrey Lionel Dahmer se le atribuyen los homicidios, desmembramiento y profanación de cadáver de 17 jóvenes y adultos en un periodo entre los años de 1978 y 1991. De haber pasado inadvertido tanto en sus delitos como en gran parte de su vida, Jeffrey se volvió uno de los criminales más famosos en Estados Unidos de un momento a otro. Y esto debido a que el día 22 de julio de 1991, un joven llamado Tracy Edwards llamó la atención de unos patrulleros cuando corría esposado y de manera desesperada por la calle. Al ser abordado por los policías, les dijo que un loco había tratado de asesinarlo. Entonces se trasladaron de inmediato al apartamento 213 del edificio Oxford en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin. Llegaron al edificio, subieron al apartamento y conforme fueron observando, fueron descubriendo indicios y evidencias que correspondían a fotografías instantáneas y restos humanos sumergidos en una solución dentro de un contenedor localizado en el interior de la habitación de Dahmer, así como una cabeza dentro de su congelador y otros restos en su refrigerador. Jeffrey no tuvo más excusas y fue detenido en ese momento. El historial criminal de Jeffrey Dahmer dio inicio en julio de 1978, cuando Dahmer conducía su vehículo y notó a un chico pidiendo aventón o ride, es decir, ser trasladado en su vehículo de un punto a otro. Y justamente dicha situación y condiciones obedecían a una fantasía que había estado dando vueltas en la cabeza de Dahmer por algún tiempo, así que lo levantó, lo llevó a su casa, fumaron, bebieron y a la mañana siguiente, cuando el chico de nombre Stephen Hicks procedía a retirarse del domicilio, Dahmer lo golpeó fuertemente en la cabeza con una mancuerna, una pesa para hacer ejercicio, misma que colocó ejerciendo presión sobre su tráquea, efectuando maniobras de asfixia, provocando así el cese de las funciones vitales. Posteriormente separó las extremidades superiores e inferiores y colocó los restos dentro de bolsas de plástico, pero cuando se trasladaba a deshacerse de las bolsas fue detenido por la policía por conducir demasiado a la izquierda del carril. Aquí comienzan a notarse las características de personalidad de Jeffrey Dahmer. La policía le preguntó que qué llevaba dentro de esas bolsas y él solo argumentó que era basura que llevaba a tirar. Sin más dudas, la policía levantó una infracción por la manera en que conducía y listo. Dahmer continuó su trayecto. Sin embargo, regresó a su casa, donde de manera sexual profanó parte de los restos, la cabeza para ser exactos, y lo demás lo escondió dentro de una tubería de la casa. A diferencia de Ted Bundy, quien fue detenido por titubear, Jeffrey Dahmer evitó ser detenido por la actitud opuesta, un chico físicamente atractivo con rasgos que ajustan perfectamente al estadounidense promedio, mostrando completa y plena seguridad en sí mismo, con un lenguaje y vocabulario perfectamente bien articulado, logró disuadir a la policía. Esta misma característica aparece más adelante. Y ya que comienzan a notarse las características de personalidad de Dahmer, conozcamos un poco de su historia. Nació en 1960. En la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin, dentro de una familia convencional americana, lo que dicen una familia normal. Su padre, un farmacéutico con empleo formal, y su madre, una ama de casa y un hermano menor. Algunos apuntan que Jeffrey fue un chico extrovertido y divertido hasta que comenzó a desarrollar ciertos comportamientos. Pero si observamos y nos informamos un poco más, podemos encontrar que Dahmer fue el tipo de chico introvertido, reservado y poco sociable, del tipo nerd, pero al no ser un estudiante ejemplar o destacado, no se puede considerar dentro de esta categoría. Una característica de él es que caminaba siempre con los hombros echados para adelante y los brazos pegados al cuerpo. Más bien era un chico buena onda, pero del sector de los rechazados, o rechas como dicen. Fue constantemente invitado por otros chicos a convivir, pero le pedían que hiciera bromas para molestar a otras personas. Hacía gesticulaciones, movimientos y ruidos aparentando que padecía de un problema mental, y él no se oponía a esto. De alguna manera, colaborando con esto, tenía cierta participación social, ya que a su padre le preocupaba que no fuera sociable ni tuviera amigos. Era el tipo de amigo bufón, pero no buleado.
Es decir, hacía algunas tonterías, todos se divertían y listo. Otra broma en la que cooperó fue meterse de colado para aparecer de manera simultánea en las fotografías de distintos grupos para el anuario escolar. Su cara fue cancelada de dichas fotografías con un plumón negro por las autoridades del colegio. Las chicas lo consideraban atractivo, pero al interactuar perdían el interés y consideraban su comportamiento como raro. Fue en esa época, y dicho por palabras de Dahmer, que en el laboratorio de biología, en una clase, practicaron una disección, al parecer de un pez, no recuerdo bien, y eso causó demasiada curiosidad en él, por lo que comenzó a levantar cadáveres de perros, ardillas, zorros, que encontraba atropellados en la calle para diseccionarlos y conservarlos como en un laboratorio. En ese entonces se pudo haber considerado dicha actividad o interés del tipo académico o científico, y más aún si consideramos que su padre era farmacéutico y trabajaba en laboratorios. También en esa época vivió mucha tensión en su hogar, debido a conflictos entre sus padres. Su madre padecía de ansiedad y otros trastornos, por lo que permanecía en tratamiento médico. También quería trabajar y ganar su propio dinero, y esto empeoró la situación entre sus padres, hasta que finalmente se divorciaron. Cada que se experimentaba tensión y peleas, la madre atendía y protegía al hijo menor, y a Dahmer no le prestaban la mínima atención, lo que considero le provocó los sentimientos de abandono, soledad y el deseo de tener a alguien cerca de él. Su padre fue quien estuvo un poco más al pendiente de él, pero cuando finalmente se divorciaron, cada uno de los padres se fue a vivir a un lugar diferente. La madre se fue con el hijo menor, el padre se fue a un motel, y Jeffrey se quedó solo y abandonado en el inmueble donde había vivido toda la familia. Fue también en esa época cuando Jeffrey comenzó a beber al punto de desarrollar alcoholismo. Después de su primer crimen, tuvo un intento por cambiar. Ingresó a la universidad en Ohio State. Su manera de beber afectó su desempeño como estudiante, por lo que tuvo que dejar la universidad. Posteriormente, su padre, en un intento por disciplinarlo, lo convenció para unirse al ejército, por lo que fue enviado a Alemania, donde permaneció por 2 años. Ahí también tuvo problemas por la bebida y algunas riñas, por lo que finalmente fue expulsado del ejército y regresó a Estados Unidos. Su consumo de alcohol siempre fue en aumento, debido a que de alguna manera permanecer ebrio disminuía o calmaba el remordimiento del crimen que había cometido. En otros intentos por cambiar, Dahmer se fue a vivir con su abuela, se involucró en la religión de manera activa y trató de calmar sus impulsos sexuales, sustituyendo a las personas por un maniquí. Fue en el año de 1986 cuando, al frecuentar bares gay, conoció a un chico y fueron a un hotel. A la mañana siguiente, Dahmer despertó y vio a su acompañante sin vida y severamente lesionado. No recordaba absolutamente nada de la noche anterior, pero al ver el intercambio y correspondencia de lesiones entre su pareja ocasional, sus puños, su cuerpo, las manchas de sangre, etc., cayó en cuenta que lo había hecho nuevamente. En esta ocasión retiró el cuerpo ayudándose de una maleta y lo llevó al sótano de la casa de la abuela, donde profanó de manera reiterada los restos. Limpió perfectamente el macizo facial, lo pintó, le dio un acabado de tipo ornamental para conservarlo como especie de trofeo y que nadie sospechara. Dahmer estuvo a punto de ser descubierto. Un día su padre sospechó de una caja y pidió a su hijo que la abriera. Él se negó rotundamente, se puso muy nervioso y enojado. Al final de la discusión, el padre cedió, es decir, perdió ante su hijo y la caja nunca fue abierta. Aquí me gustaría agregar algo. Para quien no lo sepa, el tipo de vida, familias y comportamientos en Estados Unidos son muy diferentes a lo que se vive en México, Centro, Sudamérica y en otros países. El estadounidense promedio vive callado, hablan y se comunican casi solo lo indispensable. No es como en México y en otros países que hablamos todos con todos, gritamos, nos quejamos. Hay comunicación, buena o mala, pero la hay. Somos ruidosos, somos fiesteros, y en Estados Unidos son más reservados, diría yo más contenidos, porque también los padres no pueden regañar a sus hijos porque llega la policía y es un rollo. Es lo que otras personas dicen como son muy secos. Y además las distancias en las zonas residenciales son enormes. Pueden pasar horas y no va a pasar una patrulla o un ser humano. Y si nos remontamos a esas épocas que no habían los medios de comunicación que hay ahorita, no había teléfonos celulares, bueno, pues esto favorecía a que personas como Dahmer y otros criminales actuaran de la manera que actuaron en esa época en particular. Algunos dirán, ay, sí hay patrullas. Bueno, en la ciudad de Chicago se escuchan patrullas 24 horas al día porque es muy parecido al centro histórico de la Ciudad de México. El modus operandi de Dahmer fue más o menos el mismo. Salía
salía frecuentaba bares gays, saunas o abordaba directamente a sus víctimas en la calle o centros comerciales. Cuando se trataba de bares, en muchas ocasiones se metió en problemas. Fue severamente golpeado en riñas y en algunas otras lograba ligarse o persuadir a la persona quien sería su víctima, y en todos los casos o casi todos los casos les ofrecía dinero a cambio de una sesión de fotografías eróticas. Durante la fiesta o el momento previo a las fotos, Dahmer servía las bebidas y en ese momento era cuando mezclaba la bebida de su acompañante con somníferos, y de esta manera podía llevar a cabo sus actos y atender su compulsión. Una característica del enfermo alcohólico es que actúa de manera compulsiva y pierde voluntad ante dicha compulsión o conductas compulsivas, las cuales aumentan progresivamente, es decir, mientras más bebes, más necesitas beber, y en el caso de Dahmer, además de beber, mientras más mataba, más necesitaba matar. Dahmer comenzó con una fantasía sexual para después combinarlo con un extraño placer que experimentaba al ver el interior de un ser vivo, desarrollar técnicas de conservación parcial de restos, limpieza y blanqueamiento óseo, de aquí el apodo del carnicero de Milwaukee, para continuar evolucionando su estímulo sexual, el cual llegó a ser una obsesión que combinaba placer sexual y violencia, posteriormente canibalismo y trepanaciones. En estas dos últimas prácticas podemos ver claramente su necesidad de pertenencia y control, mismas que compensan la falta de atención de sus padres durante sus conflictos y la incapacidad de control ante ellos. En otras palabras, no podía retener a sus padres cerca de él, y mucho menos intervenir para calmar o modificar dichos conflictos. Es decir, con estas prácticas atroces buscaba ese sentido de pertenencia sobre las personas y tener el control de las mismas. El canibalismo lo llevó a la práctica con una víctima quien tenía unos brazos grandes y musculosos. Dahmer consumió parte de estos con el objeto de sentir que dicha persona formara parte de él de manera permanente. Dahmer realizaba trepanaciones para posteriormente inyectar a sus víctimas agua hirviendo o ácido, esperando que funcionaran como una especie de lobotomía, con el objeto de convertirlos en zombies que permanecieran con él y cerca de él, y él tuviera siempre control sobre ellos. En mayo de 1991, la penúltima víctima de Dahmer logró escapar de él. Fue visto por los vecinos y por policías. Dichos policías acompañaron al chico al apartamento de Dahmer. Al llegar al inmueble y encontrarse con Jeffrey, él simplemente comentó que se trataba de un conflicto menor de pareja, ya que manifestó que el chico de 19 años era su amante y estaba bajo los efectos del alcohol. Dahmer fue tan claro y convincente con su argumento que los policías no dudaron al respecto y se retiraron. Ok, aquí podrás preguntarte al igual que yo, ¿y nadie se daba cuenta del olor? Los policías no se percataron del mismo. O bueno, Dahmer tenía una pecera en su apartamento. Además, dicho departamento lo mantenía considerablemente ordenado. Entonces muchos vecinos llegaron a pensar o él mencionar que el olor desagradable provenía de su pecera. Y en alguna ocasión, Dahmer manifestó que un pedazo de carne se había echado a perder en su refrigerador y no había conseguido eliminar el olor. Finalmente, el 22 de julio de 1991, fue Tracy Edwards quien también logró escapar de Dahmer, pero esta vez Jeffrey no tuvo la misma suerte y fue detenido de inmediato. Una vez con Dahmer en prisión y con más de 900 años de sentencia, su padre sintió cierta culpabilidad al respecto. Se hacía la pregunta: ¿qué hice mal? ¿En qué fallé? Entonces escribió un libro donde relató su versión o punto de vista. En este libro, el padre reconoció haber sentido de joven impulsos por querer matar a los chicos que lo molestaban. El papá sí fue un niño buleado, pero nunca hizo nada al respecto. Asimismo, se menciona que la mamá consumió medicamentos que afectan el sistema nervioso durante el embarazo de Jeffrey. Criminológicamente, es sabido que la predisposición genética es más fuerte que la influencia social. La carga genética que transfieren los padres y madres a sus hijos, además de características físicas, también transmiten el temperamento, comportamientos y conocimientos. Te preguntarás: uy, sí, ¿a poco cuando nace un bebé ya nace con doctorado y muy sabelotodo? No es así exactamente, pero sí se transmite todo el cúmulo de conocimientos y habilidades adquiridas por sus padres, y solo cuando el hijo o hija tengan manera de poner en práctica dicho conocimiento, desarrollarán la habilidad o aprenderán con mayor facilidad, porque ya lo traen de nacimiento. Y aplicando esto a Dahmer, podemos encontrar la mezcla de dichos sentimientos e impulsos por parte de su padre, pero completamente desajustados por el consumo de medicamentos de su madre. Es como cuando dicen: tiene los cables cruzados. Dahmer en todo momento conservó una postura escéptica, cerrada y cuadrada, en la cual, de
descarta por completo la posibilidad de transmisión genética de características de personalidad y sin excusas él se hace completamente responsable de sus actos. Nunca se justificó ni se excusó por nada. Simplemente mencionó que era una compulsión y obsesión que tenía y que era más fuerte que él y por eso no pudo parar. La cual consistía en encontrar a la persona más atractiva físicamente posible para poder complacer sus impulsos. Básicamente Dahmer quería tener a alguien cerca de él, a alguien dentro de su vida. Y la única manera que encontró para retener personas en su vida, por el mayor tiempo posible, claro está, fue la que ya conocemos. A pesar de estar consciente que lo que hacía estaba mal, se llegó a creer que tenía conflictos raciales, ya que la mayoría de sus víctimas poseían características físicas del tipo afroamericano o hispano. Él negó todo resentimiento, nunca tuvo ese tipo de conflictos, simplemente atendía su obsesión sexualmente violenta. En 1994, Dahmer fue golpeado severamente, ya que en el interior del penal se decía que Dahmer cometía sus crímenes por motivos raciales. Dahmer perdió la vida después de esta riña. Durante su juicio y después de haber fallecido, su cerebro fue estudiado y los expertos determinaron que Dahmer no padeció anormalidad alguna. Sin duda, Jeffrey Dahmer fue un criminal muy diferente a la mayoría de asesinos seriales. Definitivamente no es un psicópata, es un enfermo mental o simplemente se encargó de llenar sus vacíos y carencias de la manera más torcida posible. No olvides dejar tu comentario, quiero conocer tu opinión. Si te gustó este video, suscríbete, da like, activa la campana de notificaciones y comparte en tus redes sociales. Yo soy tu amigo, el Dr. Roberto Reyes, y este es tu canal, Opinión Forense.